porque Él es el honrado en medio nuestro, gloria al Señor Jesús. Él es el ensalzado en medio nuestro. Como dice el capítulo, gloria al Señor Jesús, como dice el Señor, que le dijo a Marta que Él era la resurrección y la vida. Gloria al Señor Jesús. Mientras ella estaba mirando en un futuro, mirando en un tiempo postrero, el Señor estaba a su lado, que era la resurrección y la vida. Gloria al Señor Jesús. Así muchos creyentes están viendo lejos, gloria al Señor Jesús, cuando el Señor nos manda a nosotros a buscar diligentemente su salvación. Gloria a Cristo. El Señor les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, porque ella le estaba viendo lejos. Yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Gloria a Cristo. Entonces ya el Señor le dijo que Él era la resurrección y era la vida. Gloria al Señor Jesús. Esto tiene que tener una manifestación en medio nuestro, porque el Señor mueve su palabra de tiempo en tiempo. Gloria a Cristo. En el tiempo de Juan el Bautista, gloria a Cristo, y en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, hubo un movimiento en la palabra. Gloria a Cristo. Porque hay un tiempo que el creyente se paraliza en el camino. Gloria al Señor Jesús. Y se queda, gloria al Señor Jesús, en el sueño de la expresión, como yo hablo en algunos audios. En el sueño de la expresión. Y el Señor no quiere que nos quedemos en el sueño de la expresión. Gloria a Cristo. El Señor quiere que nosotros pasemos a la redención de su palabra. Y no nos quedemos en el sueño de la expresión. Porque los fariseos y el cuerpo de creyentes que estaban cuando Jesús descendió, cuando Juan el Bautista llegó y cuando Jesús llegó, había un cuerpo de creyentes que estaba representando a Judá y a Jerusalén. Como dice el capítulo 1 de Isaías, porque de Sion saldrá la ley. O sea, estaba representando a Sion y estaba representando a Jerusalén. Isaías dice en su capítulo 1, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Gloria a Cristo. Habían unos creyentes que estaban en Sion y había unos creyentes que estaban en Jerusalén. Gloria a Cristo. Pero no estaban conforme a la redención de la palabra y al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, sino que estaban en sueño. Gloria a Cristo. Ese cuerpo de creyentes que estaba representando a Jerusalén y el cuerpo de creyentes que estaba representando a Sion, gloria a Cristo, estaban durmiendo, como hoy en día muchos hermanos que aún estuvieron con nosotros están durmiendo, gloria a Cristo, en el sueño de la expresión. Y Dios no quiere que nosotros nos quedemos dormidos. Gloria a Cristo. Donde la palabra es algo grande. La obra de Dios es un despertar grande. Gloria al Señor Jesús. Por eso era que decía, mire, Gigi Ávila tenía una prédica y era en la letra. Gloria al Señor Jesús. Gigi Ávila predicaba en la letra, pero tenía un mensaje alto en la letra. Gloria al Señor Jesús. Por eso dice que si el ministerio de condenación tuvo gloria, ¿cuánto más no será el ministerio de Cristo? Gloria al Señor Jesús. Entonces el Señor nos sigue ayudando porque Dios quiere despertarnos. Porque la Biblia en la letra tiene el poder de hacer un hombre que se parezca a Dios. Gloria al Señor Jesús. Y por eso es que vemos el apóstol Pablo en esta escritura hablando de la grandeza de Dios en el cielo, como Dios lo llevó, gloria a Cristo, a ese despertar en su palabra, a ese despertar grande en su palabra, que dice, gloria a Cristo, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor Jesucristo. Gloria a Cristo. Pero vemos todo lo que el apóstol Pablo pasó antes de que esto se cumpliera en él. Gloria a Cristo. El apóstol Pablo tenía un ministerio rígido en la ley.
Gloria a Cristo, que aún él mismo dice que él creyó que era un deber perseguir este camino y lo persiguió hasta la muerte. El camino de los santos lo persiguió. El apóstol Pablo persiguió a los santos porque creí que era un deber perseguir este camino y lo perseguía hasta la muerte. Gloria al Señor Jesús, porque era riguroso en la ley. Gloria a Cristo. Tenía un ministerio, gloria al Señor Jesús, que era celoso en la ley, donde dice en Filipenses, creo yo, o Colosenses, que dice que si alguno tiene de qué confiar en la carne, yo más, gloria al Señor Jesús, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a la justicia irreprensible, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, gloria a Cristo. Y cuanta cosa eran para él ganancia, le estimó como pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús. Gloria al Señor Jesús. Por eso es que el creyente tiene que pedirle al Señor la iluminación para entrar en los procesos de la palabra. Gloria a Cristo. Porque Dios tiene su doctrina establecida, tiene su verdad establecida. El Señor tiene su verdad establecida. Gloria al Señor Jesús. Él quiere que nosotros entremos a la verdad de la expresión de su palabra. Gloria al Señor Jesús. Y por eso dice aquí que ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las revelaciones y vendré a las visiones y revelaciones del Señor Jesús. Dice el verso 2, conozco a un hombre, dice el verso 1, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor Jesús. Ciertamente, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Gloria a Cristo. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabra inefable que no le es dado al hombre expresar. Gloria a Cristo. Señor nos siga ayudando y nos siga fortaleciendo. Gloria a Cristo. Dice el capítulo 1 de Gálatas que pasado 14 años, gloria a Cristo, subí de nuevo a Damasco. Gloria al Señor Jesús. Pasado 14 años. Porque el apóstol Pablo, después que le apareció la luz, se fue a investigar la obra de Dios, a ver dónde se le había quedado. Gloria a Cristo. El ministerio de Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Y dice que pasado 14 años, subí de nuevo a Damasco. Gloria a Cristo. Y no era conocido de vista la iglesia. Solamente oía decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Gloria a Cristo. Entonces, Dios despertó al apóstol Pablo. Gloria a Cristo. Y lo llevó a esta obra de Dios grande, a este despertar. Y así el Señor quiere también llevarnos a nosotros, gloria a Cristo, a la ciudad celestial, gloria a Cristo. Vamos a buscar el capítulo 11 de Hebreo, 11, versos 5 y 6, gloria a Cristo. Gloria al Señor Jesús. Hebreo. Gloria a Cristo. Dice el verso 11,
el capítulo 11, verso 5, dice, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Pero antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Gloria a Cristo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que lo buscan. Gloria al Señor Jesús. Por fe, por la fe, dice, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Pero antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerque a Dios, crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Señor nos ayude, que el Señor nos vaya aumentando la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros vemos algo simple cuando el Señor habla de la fe, pero la fe es la misma enseñanza. La fe es la obra de Dios, y el Señor tiene que aumentar nuestra fe. Gloria al Señor Jesús. Por fe no desapareció y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Pero antes de ser traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Gloria al Señor Jesús. El Señor nos ayude a nosotros también a agradar al Señor, para que esta obra, gloria al Señor Jesús, tan poderosa, gloria a Cristo, llegue a reposar en nosotros. Gloria a Cristo. Entonces la fe, la gente habla de la fe, pero la fe no es algo en el aire, la fe no es algo que se puede. La fe es una obra de la palabra, que el Señor la construye dentro de nosotros. Gloria al Señor Jesús. Por eso el Señor habla, gloria a Cristo, de la reina de Saba. Gloria al Señor Jesús. Que la reina de Saba se levantará en este tiempo y condenará a esta nación, porque ella vino de los confines de la tierra para ver la sabiduría que tenía Salomón. Gloria al Señor Jesús. Y he aquí que como Salomón, en este lugar, gloria a Cristo. Gloria al Señor Jesús. La reina del sur se levantará en este tiempo y condenará a esta nación. Así lo expresa Jesús, porque ella vino de los confines de la tierra para ver la sabiduría que tiene Salomón. Cuando la reina se movió allá donde Salomón, que ella escuchaba la sabiduría, cuando ella vio la sabiduría que tenía Salomón, dijo, gloria al Señor Jesús. Pero era poco lo que me decían de tu sabiduría. Gloria a Cristo. Era poco lo que me decían de tu sabiduría. Ahora veo qué gran obra Dios ha hecho contigo. Y cuánta grandeza Dios te ha previsto. Gloria a Cristo. Gloria al Señor Jesús. Ella se alegró de esa sabiduría que Dios había forjado en Salomón. Gloria a Cristo. De ese levantamiento que Dios había hecho en Salomón. Ella se alegró y glorificó al Señor. Gloria a Cristo. Y a volver a su lugar, dio testimonio de esa grandeza que ella había visto en Salomón. Gloria a Cristo. Porque Salomón es tipo de Cristo. Gloria al Señor Jesús. Es el mismo Señor en Salomón. Gloria a Cristo. Por eso es que la palabra expresa que el Espíritu de Cristo estuvo en todos los profetas. Gloria al Señor Jesús. Era el Señor que estuvo en todos los profetas. Gloria a Cristo. Entonces, ella se gozó grandemente en aquel lugar, porque vio que la obra de Dios había reposado en Salomón, y era una sabiduría grande que tenía el rey Salomón. Gloria a Cristo Jesús. Y un levantamiento grande. Gloria al Señor Jesús. Entonces el Señor nos ayude a nosotros seguir buscando ese despertar en su palabra. Gloria a Cristo. Yo siempre me mantengo meditando en la palabra. Si despierto en la noche, estoy meditando en la palabra. Si tengo tiempo, todo el tiempo que tengo, siempre vivo clamando al Señor. Gloria a Cristo, y en meditación con su palabra. Porque tenemos que ir despegando.
Gloria al Señor Jesús. Tenemos que ir despegando del mundo circular que nos rodea. Por eso es que tenemos que estar siempre en comunión con Dios, en comunión íntima con Dios. Tiene que haber una comunión íntima con Dios, porque si el creyente no mantiene una comunión íntima con Dios, no llega a ese despertar, porque son muchas las cosas que prenden la mente de nosotros. Son muchas las cosas que prenden la mente de nosotros y nos mantienen alejados de la comunión de la palabra. Y por eso es que el Señor quiere que que nos mantengamos en comunión con su palabra. Todo el tiempo en comunión. Todo el tiempo en comunión. Todo el tiempo en ese gozo. Todo el tiempo en ese movimiento santo de su palabra. Porque hay creyente que está en comunión con Dios, hay creyente que entiende. Si el creyente no está en comunión con la palabra, no está en comunión con la doctrina, no está en comunión con Dios, el creyente no llega a ese despertar que tiene la palabra. Esto no es algo simple, mi hermano. Esto hay que pedírselo al Señor y haciendo un ejercitando. Porque el creyente que se mantiene, por eso fue que Dios le permitió subir al trono. Gloria al Señor Jesús. Había muchos que se veían frondosos cuando vino la elección. Cuando Dios vino a elegir a David, había muchos que se presentaban frondosos ante Samuel, que el mismo Samuel estaba asombrado cuando veía estos testimonios de estos hombres de Isaí. El mismo Samuel estaba diciendo: aquí viene el ungido de Jehová. Y Jehová le dijo: no, ese no es el ungido mío. Y volví el otro con esa elocuencia de la palabra: no, aquí no viene Jehová. Y pasó el segundo, el tercero, y dijo, y cuando pasaron todos, dijo: y no queda otro por ahí. Ah, sí, hay uno que está con las ovejas por allá, porque David venía en la humildad de la palabra. David venía entendiendo el ministerio de Jesucristo. Venían ahondando, buscando en la Escritura esa obra divina, ese despertar. Al venir en ese despertar, el Señor era el que sabía que Él venía en esa obra. Y por eso llegó a Dios sentarlo en su trono. Gloria a Cristo. Dios sentó a David en el trono, pero había mucha elocuencia. Gloria a Cristo. Así en el tiempo de Elías. Gloria a Cristo. Que hay un himno que dice, que lo cantamos todo, que dice: el Señor no dice en sus palabras, cuando a Elías querían matar, que en los vientos que se presentaban, en ninguno venía Jehová. Grande y poderoso eran esos vientos, rompían los montes y allí no estaba Jehová. Grande y poderoso eran esos vientos, rompían los montes y allí no estaba Jehová. Gloria al Señor Jesús. Entonces, esos vientos que se presentaban, eran creyentes que venían con una enseñanza, gloria a Cristo, con un sonido que arrastraban. Gloria al Señor Jesús. Pero ahí no venía, el Señor venía en el silbido apacible y delicado. Gloria a Cristo. Gloria al Señor Jesús. Por eso el Señor nos ayude, mis hermanos, que el mismo Jesús dijo que Él escondió estas cosas de los sabios y los entendidos y se los reveló a los humildes, porque así le agradó. Gloria al Señor Jesús. La salvación es algo de comunión con Dios. Dios quiere limpiarnos, limpiar nuestra mente. Por eso el domingo pasado yo me gocé mucho con la enseñanza que se trajo, que es la de Jehová. Pero ahí están los cananeos, en la mente de nosotros. En la mente de nosotros están los cananeos, están los eteos, están los hebeos, están los jebuseos,
un grupo de razonamiento y entendimiento que Dios tiene que echarlo para Dios ir metiendo los procesos de Él, la obra de Él. Gloria a Cristo. Señor va echando esos cananeos y va metiendo entonces su obra y su fundamento y su bendición en medio nuestro. Porque mis hermanos, en cada proceso recibimos un nombre. Gloria a Cristo. Como yo expresaba en algunos audios de los procesos de la palabra, en cada proceso de la palabra usted tiene un nombre diferente. Si usted se monta en una, igual, si lo llevándolo a lo común, si usted se monta en un avión, ¿cómo se llama? Ahí viene el piloto de avión. Si usted se monta en un carro, le llaman el chofer. Si usted lo ven embarrado de mecánica abajo de un vehículo, arreglándolo, se llama mecánico. Si a usted lo ven con un maletín, lo llaman abogado. Entonces, en cada posición, usted recibe un nombre. Y así mismo es la palabra. Gloria al Señor Jesús. Cuando usted tiene una obra de río, se le llama río. Por eso dice en Apocalipsis. En Apocalipsis dice que las aguas que viste, donde las rameras se sientan, son pueblos, muchedumbre, naciones y lengua. En cada posición de la palabra llevamos un nombre, como en lo común. Gloria a Cristo. Usted se puede llamar, por ejemplo, hermano Aníbal. Usted puede llamar hermano Aníbal, pero cuando usted lo ven encima yo diría que lo ven en una tarisma, le llaman comunicador. En cada proceso de la palabra, así es. El creyente tiene un nombre. Hay un tiempo que somos cananeos. Están los cananeos. Gloria a Cristo. Y el Señor es algo bonito. Por eso es que el Señor quiere que nos mantengamos en una comunión íntima con Él, porque son muchas cosas las que el Señor nos va a enseñar. Mire ese apóstol Pablo. Ese apóstol Pablo fue una de las personas, gloria a Cristo, del Nuevo Testamento, más despertado, gloria a Cristo. Es más, el apóstol Pedro dio testimonio del apóstol Pablo, que de las cosas que Pablo escribió son difíciles de entender. El mismo apóstol Pedro, que pertenecía a la gracia y predicaba la gracia, porque el apóstol Pedro fue dado a la gracia, a la circuncisión, y el apóstol Pablo fue dado a la incircuncisión, a los gentiles. Gloria a Cristo. El gran apóstol de los gentiles y el gran apóstol de los judíos, de la circuncisión. Y el mismo apóstol Pedro dijo que Pablo escribió cosas que son difíciles de entender y de interpretar, gloria a Cristo. Y así el apóstol Pablo tenía una humildad muy grande, gloria al Señor Jesús, de donde él dice que no era digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba. Y por eso lo vemos dando testimonio de este despertar, a donde Dios lo llevó al apóstol Pablo. Gloria al Señor Jesús. A la obra tan grande que Dios llevó al apóstol Pablo. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Cristo. Y podemos decir que el apóstol Pablo fue uno de los que escribió más libros también en la Biblia, porque escribió muchos libros. Gloria al Señor Jesús. Entonces, gloria a Cristo. Corintios. Gloria al Señor Jesús. Dice, continúa la escritura, dice, de tal manera de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo no, nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve o oye. Gloria a Cristo. Gloria al Señor Jesús. Entonces vamos a buscar Hebreos capítulo 1, 11:1. Gloria a Cristo. Dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Gloria a Cristo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se fue hecho de lo que no se veía. Gloria a Cristo. Gloria al Señor Jesús. Entonces el Señor está obrando en nosotros su salvación. Gloria al Señor Jesús. Mientras el mundo no sabe hacia dónde va, el Señor ya no tiene a nosotros en su lugar santo. Gloria a Cristo. El Señor no tiene en su lugar santo y no quiere seguir avanzando en su lugar santo. Gloria al Señor Jesús. Que avancemos en su santidad, que avancemos en su obra. Gloria a Cristo. Gloria al Señor Jesús. Entonces, Él quiere irnos despertando para que entendamos todo lo que el Señor quiere decir por su palabra. Porque el creyente viene a tienda, muchos creyentes vienen a tienda. Dice aquí, Hebreo 11:10. Verso 10. Hebreo capítulo 11, verso 10. Dice: porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Gloria a Cristo. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Gloria a Cristo. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como la estrella del cielo en multitud, y como la arena innumerable a la eternidad. Y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Gloria al Señor. Porque esperaban la ciudad que tiene fundamento. Gloria al Señor Jesús. Allá vemos en Apocalipsis. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 14, verso 3. Gloria a Cristo. Apocalipsis capítulo 14, verso 3. Dice: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre lo de la tierra. Gloria a Cristo. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos dentro de la tierra. Gloria a Cristo. Gloria al Señor Jesús. Señor nos ayude, mis hermanos, porque esto es así. Dice que aquellos esperaban la ciudad que tiene fundamento, porque hay una ciudad que que desaparece. Hay una obra de la palabra que el Señor viene para derribarla y llevarnos a su verdadera edificación, a la que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y allá estaban sentados estos 144,000, están sentados. Gloria a Cristo. Gloria al Señor Jesús. El Señor quiere llevarnos a su salvación en vida. Gloria a Cristo. Porque hay una falsedad que se le ha vendido a la gente, de que cuando una gente muera, se fue con Jesucristo. Pero eso no es válido. La salvación es en el Señor Jesucristo que está. Gloria a Cristo. No es en la mentira, ni en la fábula. Está en el Señor Jesucristo la salvación. Y cuando nosotros llegamos a entender la obra de Dios, llegamos a despertar, el Señor nos lleva a esa ciudad celestial. No cuando nos muramos, mis hermanos. El Señor nos lleva en vida a esa ciudad celestial.
Gloria a Cristo. Que tiene el Señor preparado. La ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Gloria al Señor Jesús. El Señor nos ayude a nosotros ir entrando a esa obra de Dios por esa meditación que hay en su palabra. Que no nos quedemos a medio camino. Gloria a Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo: levántate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Gloria al Señor Jesús. Me aviso, hermano, cuando esté disponible, ya para terminar. O sea, usted me avisa. Gloria a Cristo. Entonces, el Señor quiere que nosotros le caigamos atrás de esta ciudad, a la ciudad que tiene fundamento, a ese despertar que tiene el Señor en su palabra. Porque el mundo está dormido. El enemigo tiene una enseñanza, como dice el hermano Rafael, que hay una enseñanza para dormir a la gente y hay una enseñanza para despertar a la gente. Gloria a Cristo. Entonces, esa enseñanza para dormir a la gente la usan para dormir. Ese ministerio para dormir a la gente, y aún en la ley también. O sea, hay una obra dormida, porque Nabucodonosor venía dormido y Dios permitió que los santos se movieran allá a Babilonia. Gloria al Señor Jesús. Y los santos se movieron a Babilonia y Dios obró un gran despertar en aquel lugar. Gloria a Cristo. Pero despertó, pero venía dormido. Gloria al Señor Jesús. Nabucodonosor venía dormido en la escritura. Gloria al Señor Jesús. Y Dios permitió que los santos fueran. El mismo Dios permitió que los santos fueran a aquel lugar. Dice que el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y lo llevó a Sinar, a la casa de su Dios. Y Dios comenzó, por medio de su santo, a la obra de la enseñanza, y la enseñanza fue despertada en aquel lugar. Gloria a Cristo. Por eso el Señor quiere que nosotros entendamos su obra, porque tenemos que hacer un trabajo de Dios en la tierra. Gloria al Señor Jesús. Así que el Señor nos permita ese despertar que tiene su palabra, para que nosotros lleguemos, gloria a Cristo, a servirle al Señor en espíritu y en verdad. Gloria al Señor Jesús. Porque el Señor requiere eso, que le sirvamos en espíritu y en verdad. Pero hasta que el creyente no llegue a despertar, no puede servirle al Señor en espíritu y en verdad. Porque sabemos que dice la palabra que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Hasta que el creyente no despierta, no puede llamar a Jesús Señor. Gloria al Señor Jesús. Vamos a buscar a Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 2, Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 9 al 12. Gloria a Cristo. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Cristo. Gloria al Señor Jesús. Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes 2, verso 9. Dice la palabra: cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo: pide lo que quiera que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me viere cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Así más, si no, no. Gloria a Cristo. Gloria al Señor Jesús.
Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego, con un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y él ya subió al cielo en un torbellino. Gloria a Cristo. Gloria al Señor Jesús. Dice que Elías fue, gloria a Cristo, levantado en un carro de fuego. Gloria al Señor Jesús. Y no apareció más, Eliseo no lo vio más. Hay un ministerio, mis hermanos, que está fuera. Hay unos santos que están fuera, gloria a Cristo. Gloria al Señor Jesús, que ya han sido levantados por su palabra. Por eso dice el tema, lo que llegaron a la ciudad celestial y lo que estaban para llegar a la ciudad celestial. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Cristo. Que este anhelar esté en nosotros. Gloria a Cristo. Que este deseo esté en nosotros de querer ser levantado. Gloria a Cristo por Cristo. Gloria al Señor Jesús. Que la palabra obre ese deseo en nosotros. Gloria a Cristo. De nosotros llegar a esa obra de la palabra. Le damos la gracia al Señor por todo. Gloria a Cristo. Y que el Señor nos siga fortaleciendo en todo y nos siga ayudando para nosotros ser incorporados a los libros divinos. Gloria a Cristo. Gloria al Señor Jesús. Hermano, hasta aquí mi parte. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Cristo. Amén, hermano Miquea. Muy, muy interesante y muy buena la palabra. Tenemos que estar bien atentos a las escrituras, hermano, porque la palabra nos está exhortando y queriéndonos llevar al lugar de ella, de la intimidad que hay en Dios y su palabra. El hermano habló muchas cosas muy buenas, muy buenas. Y el deseo del Señor es movernos. El deseo del Señor es movernos y concientizarnos por dónde vamos andando en las escrituras. Y todos estos años que hemos venido caminando en las escrituras, hemos pasado, usted sabe, yo creo que todos los que estamos aquí hemos viajado en vehículos o en aviones, o hemos viajado de una manera a otra, de un lugar a otro, y muchas veces hemos viajado por ese lugar tantas veces, y muchas veces lo hemos pasado ese camino de noche, y un día nos toca pasar por él de día, y nos damos cuenta cuando lo pasamos de día que habían tantas cosas en ese camino que nosotros estábamos ignorando y que no estábamos conscientes de que estaban ahí. Y ya habíamos pasado tantas veces por ese lugar, pero como estábamos de noche, estábamos oscuros, y en la oscuridad pues no está uno consciente ni se puede ver lo que está alrededor. Pero luego que nos llega el día y lo transitamos de día, nos damos cuenta de todas las cosas que estaban ahí y que estábamos pasando por ella, al lado de ella y pasando por ella, y estábamos inconscientes de ella. Y en las escrituras igual. Los años que venimos leyendo las escrituras, los años que venimos estudiando las escrituras, los años que hemos venido hasta predicando y enseñando las escrituras, y el Señor ahora nos está concientizando y despertando y queriéndonos despertar. Amén. Para que nosotros estemos conscientes de lo que hay. Usted sabe lo que es esa parte que dice el hermano, estaba hablando la palabra por el hermano, que subió a Jerusalén. Y ahí es que nos quiere subir el Señor. A Moisés lo subieron allá, lo subieron al monte. Entonces cuando usted dice que ve que lee que fue que lo subieron al monte, se cree que es un cerro. Pero es que hay un testimonio alto en la palabra. Dios siempre está en lo alto, y siempre sobre lo alto hay uno más alto.
y Dios siempre está por encima de todas las cosas. Y nosotros a veces alcanzamos una altura en lo que entendemos de las Escrituras, pero Dios está por encima de todo. Y Él está por encima de todas las cosas. Y la voluntad de Dios es, como le decía yo a una persona esta mañana, que cada cual mira desde el lugar que está. Porque nosotros, hay unos que miran en el llano. Y si usted mira, usted está parado en el llano y mira del llano, usted lo que va a poder mirar es lo que esté al alcance de ¿qué? De sus ojos. Como está de llano, usted está mirando a lo largo y lo que está mirando es la llanura. Pero hay unos que están en un cerrito más alto y desde el cerrito usted puede contemplar todo lo que hay en el llano y un poquito más allá. Pero hay otros que están en el monte arriba y desde el monte se puede contemplar un panorama, una visión panorámica y se puede contemplar a todo alrededor. Pero hay unos que están en los aires y desde los aires se puede contemplar todo el panorama terrenal, todo lo que está abajo en la tierra. Y entonces la palabra a cada cual nos tiene en un lugar y nos quiere llevar Dios al lugar donde llevó a Pablo. Eso es lo que nos decía la enseñanza hoy. A ese lugar nos quiere llevar al Señor, a la Nueva Jerusalén. Nueva Jerusalén porque está prometido que Dios nos ha de dar una mente nueva y un corazón nuevo. Dios tiene que darnos un nuevo corazón y una mente nueva para entender lo que está escrito, para entender el plan y el programa de Él. El hermano disertó muy claro eso. Y a veces pues me gustó mucho la parte que el hermano trató sobre la fe. El capítulo 1 de Hebreo, 11 de Hebreo, verso 1, donde dice, es pues la fe. Y mientras el hermano estaba hablando de que tenemos que ser, que fue traspuesto y no lo vieron más. Pero usted sabe que lo que levanta, cada cosa tiene un combustible. Y le decíamos la semana antepasada que el avión lo levanta un combustible que no es el mismo del vehículo. El combustible del vehículo mueve el vehículo sobre la tierra y va de aquí a allá y va de allá a acá y corre muchos kilómetros y muchas millas. Pero el combustible que se usa para el cohete y para el avión son muy diferentes, porque el combustible del avión levanta el avión, lo eleva. Entonces yo le decía una vez a los hermanos que nosotros podemos tener una fe que nos mueve en las escrituras, pero es terrenal, que nos mueve de aquí para allá, de allá para acá en las escrituras y nos desenvolvemos hablando las cosas que están escritas como una historia. Pero entonces hay otros que tienen una fe que es como el combustible del avión, que se pueden elevar y remontarse en las escrituras. Pero hay otros que tienen una fe que es como el cohete, el combustible de cohete que traspasa la atmósfera y ya se va y se queda flotando, donde ya, como me decía el hermano Rafael, que hay un lugar en las escrituras donde después que usted lo pasa, se queda ya en el aire y no baja para abajo, porque es que no baja de nuevo, porque está en órbita, en la órbita de la palabra. No, nosotros tenemos que meterle mente a estas cosas, porque el Señor no nos quiere dejar, como dice, no me dejes, Señor, no me dejes. No me dejes en la tierra, Señor. Dame alas, que yo no sé la letra bien, pero para llevar al lugar santo. El Señor quiere llevarnos al lugar de Él, de la voluntad perfecta de Él. Y le damos gracias al Señor por la porción tan linda que nos trajo el Señor hoy. Si estuvimos bien atentos, yo estuve bien atento a lo que el hermano estaba hablando, siguiéndolo por las escrituras. Y le doy gracias a Dios y esperamos que el Señor nos ayude a entender que van a haber tiempo. Una vez había yo no sé si algunos hermanos aquí de los más ancianos allá en Santo Domingo, la hermana Malfa, la hermana Nuri, yo no sé si te recuerdas de el hermano Domingo López. Domingo, usted sabe que no nos hablaba mucho del hermano Domingo López. Y el hermano Domingo López, cuando predicaba mucho de las crónicas y de los reyes. Entonces, cuando el hermano empezaba a predicar, me decía que él empezaba alabando a Dios y alabando a Dios. Y una de las expresiones que él decía, Dios está en su palabra.
Pero el problema es ver a Dios en la palabra. Porque Dios habita en su palabra. Pero el problema que tenemos es ver a Dios en la palabra. Ese es el problema. Entonces, ese es el problema que Dios quiere resolver en la vida de cada uno de nosotros. Dios quiere resolverlo. ¿Cómo lo va a resolver? Dándonos esa fe que es la certeza. La certeza quiere decir la verdad de lo que está escrito. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted sabe lo que es. A nosotros nos tildan de que somos locos, de que somos falsos, de que no creemos, que no hemos salido de las cosas que están hechas. Pues, pero dice la palabra, es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de las cosas que no se ven. Nos convence de que hay una creación que es invisible. Nos da convicción de que Dios es el Dios invisible que habita en lo invisible. Su reino es invisible. No es de este mundo. Y ya Jesús nos lo dice, porque no son de este mundo como tampoco yo soy de este mundo. Entonces, ¿a dónde va a buscar usted a Jesús? ¿Qué Jesús va a buscar usted? Así es que el Señor nos ayude, hermanos, siga ayudando a los hermanos. La semana que viene, si el Señor lo permite, le toca al hermano Rafael. Así yo le decía a mi hermano Rafael Ortiz, cariñosamente el hermano Rafa. Y al hermano José, la semana que viene. Esa es la combinación de los hermanos para la enseñanza. Le damos gracias a todos los que se comunicaron. Hoy vamos a terminar un poquito temprano porque como no estaba el hermano Lele y el hermano termina un poquito temprano, pues vamos a terminar un poquito temprano. Le damos gracias al Señor.